Primer lugar en donde se forma la identidad, en donde se aprende una buena resolución de conflictos, en donde encontramos valor, propósito, donde es importante tener reconocimiento, límites, por supuesto que sí. Y algo que a mí se me quedó muchísimo de la serie pasada fue hablar acerca de que una gran familia se construye, una gran familia no aparece de la noche a la mañana. Es como hablar acerca de un camino. Una familia también tiene que madurar y también tiene que crecer. Y sabes, todo lo que no madura, todo lo que no crece eventualmente comienza a estancarse y después de un estancamiento puede en la mayoría de los casos venir una cuestión de dar pasos para atrás. Y sabes, yo pensaba esto mucho ahora, te decía al principio, en el caso de nuestra bebé que nació pesando 3 kilitos y ahora que fuimos a ver al pediatra nos dijo muy bien porque aumentó 100 gramos. No, hombre, nosotros así, mira, emocionados, aumentó 100 gramos, muy bien. Y después nos dijo, ahora lo que continúa es que tiene que estar subiendo 250 gramos de peso por semana. Y para nosotros fue como 250 gramos, o sea que en un mes, nos decía él, tiene que pesar 1 kilo más. Y esto es muy importante porque si no crece como debe de crecer, hay un riesgo muy importante a nivel ahora de sus pequeños órganos, de todo lo que tiene que ver incluso con su formación y desarrollo cerebral, todo le miden el perímetro cefálico y bueno, esto es muy importante y a mí como papá me preocuparía el hecho de ver que no está creciendo y algo tendría que yo estar cambiando. Y sabes, pocas veces le prestamos atención a nuestra fe y nos hacemos la pregunta de, ¿está creciendo como debería de crecer o se está estancando o está incluso dando pasos hacia atrás? Mi fe, ¿cuál es el termómetro? ¿Cuáles son las cuestiones de esos estándares que podríamos estar aterrizando para saber que nuestra fe está avanzando, que está creciendo o que está decreciendo, que también puede ser una condición peligrosa? ¿En dónde darnos cuenta que nuestra fe está cayendo en un estado de coma? Están creciendo los miedos, las dudas, la incertidumbre, nos alcanzan los problemas y no sabemos cómo reaccionar. Y pocas veces nos ponemos a pensar en, híjoles, necesito cambiar la estrategia para que mi fe crezca porque ya estoy en el mismo lugar que hace 5 o 10 años. Y es algo muy importante hacernos este tipo de preguntas. Y sabes, aquí algo muy importante, la fe no crece en aguas tranquilas. De hecho, la fe se fortalece en medio de las tormentas. Y un común denominador, me incluyo, es que no nos gustan las tormentas, no nos gustan las épocas de escasez, porque la tendencia gravitacional siempre va a ser el buscar nuestra comodidad, en donde no tenemos que esforzarnos de más, en donde no tenemos que estar saliendo de la caja, en donde se nos hace que todo está bien. Y si decimos, si no está echado a perder, ¿para qué arreglarlo? ¿Para qué repararlo? Pero muchas veces ahí puede entrar el sesgo de creer que porque todo está en aparente calma, no tenemos que ser intencionales en buscar una fe que esté madurando. Y no sé, tal vez allá, y digo allá en Celaya, porque yo estoy acá en Tequisquiapan, no sé si les pasó que el día martes aquí en Tequis, unos granizos del tamaño de un limón, impresionante, los coches del techo, del cofre, abollados. Un buen amigo me decía, oye, me rompió todos mis cilindros, estos de los calentadores solares. Y en nuestra vida es exactamente lo mismo. Hay temporadas en donde llega el granizo de los problemas familiares, en donde llega el granizo de la ansiedad, de las enfermedades, de las deudas, de las pérdidas, del desgaste emocional. Y la pregunta no es, ¿va a llegar eso a mi vida? La pregunta es, ¿estoy listo para cuando llegue eso a mi vida? Y nos hundimos de preguntas y llegamos incluso a levantar los ojos al cielo y decirle, Señor, ¿estás ahí? Señor, ¿te importa la situación? Señor, ¿te importo yo? Y es que todos hemos llegado a sentirnos de la siguiente manera y decir esta frase, yo ya no puedo más.
porque muchas veces el dolor llega a nublar nuestra vida. El exceso de noticias complicadas, de pérdidas, de angustia, de diagnósticos, llegan a hacernos como si trajéramos una carga tan pesada sobre nuestros hombros y empiezan a entrar, te decía al principio, los miedos, el escuchar frases comúnmente como ¿para qué lo intentas? Si la última ocasión salieron las cosas terribles, deja que alguien más lo haga. Y es que muchas veces la fe no se pierde por falta de amor a Dios. Muchas veces la fe comienza a perderse por exceso de dolor, por exceso de malas noticias, por una ausencia de acompañamiento. Y es por eso que creo que tenemos que prestarle atención a este tipo de situaciones para que no escalen, para que no crezcan, para que nuestra fe no caiga en estado de coma y nuestros miedos se vayan fortaleciendo. Y es por eso que tal vez tú has escuchado, o si has crecido en la iglesia, en un ambiente en donde se habla de Dios, en donde se habla de la Biblia, has escuchado hablar acerca de Pedro. Y muchas veces tomamos a Pedro como una mala referencia, como alguien explosivo, como alguien temperamental, como alguien que habla mucho y piensa poco, pero hoy quiero que nos pongamos en sus zapatos, quiero que lo miremos desde un ángulo diferente y vamos a ver cómo ese Pedro sí explosivo, sí arrebatado, sí en algunas ocasiones que no reflexionaba mucho, pero sí como un hombre que Dios utilizó para dar un mensaje tan grande de esperanza, de salvación, un hombre que Dios utilizó a pesar de todo lo que él ya traía cargando en su espalda. Y sabes, tú y yo somos como ese buen Pedro, con mucho gran potencial. Así es como nos mira Dios. Y este relato tal vez lo has escuchado. Si no lo has escuchado, quiero que le prestemos mucha atención. No te adelantes al final. Desmenucemos un poco esto. Miremos esto como si fuera la primera ocasión que lo estamos leyendo. Y créeme que encontraremos esas pepitas de oro incrustadas en cada uno de estos fragmentos. El relato se encuentra en la biografía de Jesús escrita por Mateo. Y dice de la siguiente manera: al anochecer estaba allí Jesús, él solo. Y te doy un poco de contexto. En aquel momento, en aquella temporalidad, Jesús acababa de hacer un milagro, una alimentación de 5,000 hombres, que se estima que tal vez eran más de 15,000, 20,000 personas. Y entonces él también ha recibido una mala noticia unas horas atrás. Acaba de ser decapitado su primo. Acaba de ser decapitado Juan el Bautista y él evidentemente en su naturaleza humana, recuerda que Jesús era 100% hombre y 100% Dios, en esa naturaleza se aparta a orar, porque por supuesto que le duele. Él lloró, él estuvo con nosotros tan cercano, no ajeno, para que nosotros pudiéramos identificarnos con quién es Él y Él con quiénes somos nosotros. Y entonces el relato parte de esta situación. Está ahí él solo, se ha apartado a orar y Él, dice siguiente, y Él ha mandado a los discípulos que se vayan en una barca. Y continúa el relato. La barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. Y sabes, la mayoría de los discípulos eran pescadores, eran gente de batalla. Y ellos se encuentran ahora estresados porque las olas las olas del mar están haciendo de las suyas. El viento está golpeando contra el barco, parece como una cáscara de nuez que está por partirse, y ellos están esforzándose en mantener esa tranquilidad, en hacer que las cosas regresen a la normalidad. Esto está sucediendo alrededor de las 3 a las 6 de la mañana. O sea, imagínate, para ese punto están cansados, están sudados, están desesperados. No sé si alguno de ellos ya ha dicho cosas en su corazón como: este es mi último día de vida. Y de hecho, en la mentalidad judía, el mar y la tempestad eran sinónimo de caos, de peligro y desorden. Bueno, todo eso estaba ocurriendo y se estaba presentando en esa madrugada en donde parece que las esperanzas salieron por la borda. Y continúa el relato: en la madrugada,
Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Y cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es que ¿quién no reaccionaría de otra manera? O sea, ves a alguien, hombre, si de repente apagan las luces, se escucha un ruido y se escuchan los gritos en cualquier lugar, ¿no? Bueno, pues están cansados, es la madrugada, la tormenta no ha cesado, el viento está golpeando la barca, el bote, y ellos miran a lo lejos una figura que para ellos los hace que caigan en una cuestión de escalofríos, y continúa, y llenos de miedo comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida, una pequeña pausa, antes de avanzar a conocer qué es lo que dijo Jesús. Ellos decían, es un fantasma. Y de hecho esa palabra fantasma es transparente del original, del griego. Y eso significa una aparición sobrenatural. No necesariamente están pensando en una ilustración como la que se te viene a la mente al escuchar la palabra fantasma. Para ellos es algo sobrenatural. ¿Cómo hubieras reaccionado tú? ¿Cómo hubiera reaccionado yo? Seguramente de la misma manera. Y ahora sí, las palabras de Jesús en medio de la tempestad. Él les dice con una voz fuerte y directa, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, dice Pedro, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Fíjate nada más qué atrevimiento. No sé honestamente si Pedro miró la barca, miró el bote y dijo, es muy probable que aquí muera y caminando hacia Jesús hay un poco menos de probabilidad. Así que no sé si fuese el pensamiento, si realmente estaba en una convicción de decir, quiero comprobar que es verdad lo que tú dices, que tú viniste a hacer y quién eres tú. No lo sé. Lo que sí sabemos es que él está mirando a su maestro, a su amigo, a su mentor y le está diciendo, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y la respuesta de Jesús es asombrosa, es sorprendente. Y él le dijo, ven. Así con una sola palabra, ven. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, las olas, la turbulencia, la tormenta, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y aquí un pequeño paréntesis. La tormenta, la tempestad ya estaba antes de que Pedro bajara de la barca. No es como que Pedro bajó y se soltó todo. No, ya estaba antes. Lo que cambió no fue el clima. Lo que cambió fue el enfoque de Pedro. ¿Por qué? Porque entonces, en ese mismo instante, cuando Pedro es apoderado, es tomado por el miedo, por la angustia, comienza a hundirse. Y entonces gritó, Señor, sálvame. Entonces Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es que muchas veces el miedo hace que olvidemos lo que Dios ya hizo. Muchas veces el miedo nos paraliza. Pedro ya estaba caminando sobre el agua. Y la tendencia de nosotros como seres humanos es que nos olvidamos de lo que Dios hizo. El miedo hace que cambiemos nuestra perspectiva, que quitemos la mirada en Jesús y que la anclemos a los problemas, a las deudas, a los diagnósticos negativos, a la soledad, a la falta de propósito. Y es fácil perderse en medio de la tormenta. Y sabes, hay tormentas que cansan el alma. Ya sabes, por supuesto, decepciones, pérdidas, ese dolor que es insoportable que todos y cada uno de nosotros hemos experimentado. Y sabes, la barca refleja el lugar seguro. Es fácil quedarse en la barca, sí. La barca es nuestra comodidad, la barca es nuestro horario de trabajo, la barca es una relación que tal vez tenemos ahí que sabemos que no es correcta, es una amistad que nos drena. Esa es la barca. Es el lugar en donde ya nos acostumbramos, pero Jesús nos está llamando a caminar sobre el agua. El agua representa la dependencia a Dios. Tú y yo podemos pasar años en la barca creyendo
creyendo que necesitamos que otros vengan a ayudarnos toda la vida, pero ¿cuándo vamos a ayudar nosotros a otras personas? Y no solamente eso, algo que yo veo en este pasaje, en este relato de Pedro en la tempestad caminando y después hundiéndose, es que aún los que tienen fe también pueden hundirse. Pedro era un discípulo, Pedro amaba a Jesús, Pedro creía en él y aún así se hundió. Y eso rompe con un paradigma, con una idea muy peligrosa que dice que si tienes fe, nunca te vas a quebrar. Y por supuesto eso que es una mentira, porque Dios está contigo en donde más te sientes quebrado, en donde más dudas hay en tu corazón. Y ojo que no solamente eso, Él no está esperando a que Pedro cambie su actitud, a que cambie su pensamiento, a que tenga más fe para extender la mano y salvarlo. Él lo está haciendo en automáticamente porque Jesús no soltó a Pedro cuando comenzó a hundirse. Fue en el mismo instante cuando Pedro le dice, Jesús, sálvame. En ese instante, no cuando tuviera todo resuelto, no cuando fuera un creyente inmaculado, santo, sin mancha, no. En el instante en que Pedro decide reconocer su vulnerabilidad. Así que hay un gran poder en reconocer que nosotros no podemos. Hay un gran poder en reconocer que nos estamos hundiendo en medio de la ansiedad, del estrés, de la depresión. Hay un gran poder y ese poder es el que Dios quiere depositar en ti y en mí cuando somos vulnerables y no tratamos de fingir que todo está bien. Así que yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué hacer cuando ya no tienes fuerzas para creer? No era ausencia de amor a Dios. No es como que Pedro hubiera dejado de amar a su maestro. Es que el dolor, las tormentas eran tan grandes que él comenzó a tener un asunto de incertidumbre respecto a su propia vida. Más dolor. Y eso le generó menos convicción. Y entonces, ¿qué hacer cuando parece que ya no hay nada por hacer? ¿Qué hacer cuando hay pocas fuerzas para creer? Número uno, no pelees solo. Por favor, no busques ser ese llanero solitario, no creas la mentira de que eres llamado a ser el lobo solitario, ¿no? O sea, no creas que la solución está en ti. Más bien acompáñate, busca una comunidad, habla, pide ayuda, busca y te vas a dar cuenta que también en ese camino vas a identificarte con gente que está atravesando tempestades semejantes a las tuyas. Te vas a dar cuenta que no eres el único con tantos miedos y con tantas dudas y problemas. Y es más, vas a darte cuenta que hay un gran poder en esas heridas para que puedas ayudar ahora a otros que están atravesando algo semejante a ti. Pero ojo, que estoy hablando de una comunidad de calidad, no una comunidad de cantidad, o sea, de muchas personas, ya sabes, ¿no? El sesgo de las redes sociales, de TikTok, de seguidores, de Instagram, en donde puedes estar lleno de 1000 seguidores, pero un día tienes un problema y no tienes a quién contarle de toda esa cantidad de seguidores. Me refiero a una comunidad de calidad, de gente que te aprecie, que te ama, que te valore, de tu familia, o si no es de tu familia, de una persona madura que está dispuesta a mirarte a los ojos y decirte la verdad. Así que no pelees solo. Tú no estás llamado a vivir en aislamiento en medio de una cultura que promueve el individualismo y donde todo lo moderno significa tú puedes, tú vas a salir solo de esta. No, tómate fuerte de la mano de Dios y Dios pone a la gente correcta en ese lugar. Número 2, descansa. Esto es una cuestión muy importante porque el agotamiento también afecta a tu fe. Muchas veces los problemas de la salud emocional están íntimamente ligados con los problemas de la salud espiritual. O sea que mientras mejor emocionalmente estamos, mejor espiritualmente estamos. Y para estar mejor en el tema de nuestra salud emocional, tenemos que descansar, tenemos que buscar apoyo, tenemos que buscar esos espacios en los cuales podamos ser transparentes, honestos y reales. Y te vas a dar cuenta que el descanso también es una herramienta que Dios utiliza para el crecimiento. Hay momentos en los cuales es necesario detenerse, orar, reflexionar y dejar las cosas, por supuesto, dejar las cosas en manos de Dios.
Y es una pausa obligatoria. No podemos estar como ese corredor que está todo el tiempo saliendo de la línea de salida, agotado, fatigado, cansado. No se puede. Forzosamente ocupamos un tiempo de descanso. Y número 3, y para mí la más valiosa, recuerda. Recuerda las temporadas donde Dios te sostuvo. Es que las cosas se salieron de mi control, sí, pero no del control de Dios. Es que no sé hacia dónde voy con mi vida. Pues Dios sí sabe y Dios puede acompañarte a medida que tú se lo permites. Es que no sé hacia dónde voy con esta relación. Es que no sé hacia dónde voy con mis finanzas. No sé hacia dónde voy en muchos aspectos de mi vida, como la cuestión financiera, como la cuestión relacional, como la cuestión espiritual. Pues ¿por qué no comenzamos recordando lo que Dios ya hizo en el pasado por nosotros? Eso es una práctica que Ani y yo usualmente tratamos de estar aplicando, que cuando hay algo de angustia, de tempestad, de dudas y demás, recordamos primero de dónde Dios nos ha sacado. Recordamos que esas temporadas no son eternas y que Él no nos abandonó en el ayer y no nos va a abandonar en el mañana. Así que yo quiero preguntarte, ¿qué tormenta te está agotando? Quiero preguntarte, ¿qué miedo te está drenando? ¿Hace cuánto no tenemos una conversación honesta con Dios y le decimos cómo nos sentimos? ¿O somos de la generación de, ¿cómo estás? Bien. Y por dentro totalmente destrozado. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo está la familia? Bien. Y por dentro realmente las cosas alrededor están mal. Pero muchas veces estamos acostumbrados a una cultura de fingimiento y Dios no bendice una vida de fingimiento. Dios no te exige perfección para acercarse. Él también entra en esas tormentas. Él no es ajeno a tu dolor. Él no es ajeno a lo que está sucediendo a tu alrededor. Él te ama y Él es tan consciente de que en las tormentas es donde más nuestra fe puede echar raíces, porque podemos salir más maduros, más empáticos, más conscientes de que todo lo que tenemos no es por nuestros méritos, es por la gracia de Él, es porque es un regalo que nosotros no merecemos y solamente de esa manera, no peleando solo las batallas, descansando y recordando que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, vamos a poder aprender a ser pilotos de tormenta, a ser marineros de aguas turbulentas y caminar en medio de los días complicados. Y me gustaría concluir con una pequeña historia que tiene que ver con un hombre que en una ocasión entró en una carpintería y miró y observó cómo se trabajaba con esas herramientas. Y de hecho el carpintero agarraba el martillo y golpeaba fuertemente. La lija se desgastaba porque estaba directamente con esas superficies ásperas. El serrucho cortaba la madera y escucha esto, cada herramienta pasaba por procesos intensos. Y el hombre que llegó a la carpintería veía todo ese trabajo rudo y agresivo y le dijo al carpintero, oye, ¿no te preocupa que tus herramientas se te vayan a maltratar tanto? A lo que el carpintero respondió, oye, si las dejo guardadas para que nunca sufran desgaste, entonces jamás van a poder convertirse en instrumentos útiles. Y esto es algo que conecta con nosotros. Muchas veces queremos una fe fuerte, sin procesos dolorosos, sin pausas, sin salas de espera, pero si no atravesamos esto, ¿cuándo vamos a tener esas cicatrices que reflejen que seguimos vivos? ¿Cuándo vamos a tener una fe capaz de amar a pesar del dolor? ¿Cuándo nuestra fe va a deconstruirse, que literalmente es lo opuesto a construir, se va a deconstruir y después vamos a crecer si no somos gente capaz de mirar a través del sufrimiento? ¿Cuándo vamos a poder amar si no nos sentimos amados? Porque es el Dios de los procesos. Y aunque nadie disfruta los tiempos difíciles, muchas de las fortalezas más profundas también nacen ahí, porque la fe no se desarrolla cuando todo está bien. La fe verdadera, la fe que navega en medio del dolor, se forma
debajo del bote, se forma bajándonos de la barca, buscando caminar el agua. Sí, quizá nos vamos a hundir, pero sabes, cuando decidimos confiar en que Él está ahí, Dios Jesús, para sostenernos y para sacarnos del agua, nuestra vida va a cambiar, nuestro enfoque va a cambiar. No se van a ir los problemas, pero nuestro enfoque va a estar en su amor, en su gracia y en su provisión. ¿Qué te parece si con eso en mente le damos gracias por lo maravilloso que Él es, por las cosas que permite buenas y también las no tan buenas, por las temporadas de abundancia y también por las temporadas de escasez, por los días de miedo y los días de certeza, y solamente así podremos estar anclados a Él cuando la vida parezca derrumbarse, cuando parezca que ya no hay fuerzas para creer. Así que vamos a orar. Señor, gracias porque nos permites estar juntos aquí. Gracias porque nos enseñas lo importante que es mantenernos unidos, que tú pides que seamos un equipo, que seamos un cuerpo y queremos vivir siguiéndote a ti, reflejándote a ti en todos los lugares. Ayúdanos también a mirarte a ti y no mirar la tempestad, a ser un reflejo de fortaleza y a impregnar en ese sentido todo ese asunto de la gracia. Te pido bendigas también a toda la gente que hoy está conectada y que nos ayudes a ser un reflejo tuyo en nuestro trabajo, con nuestra familia, en cada lugar en donde nos desenvolvamos. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos,